Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Que el Eterno les bendiga muy ricamente. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y de restauración. Qué bendición poder estar nuevamente reunidos en este día para seguir compartiendo la hermosa palabra del Señor, las enseñanzas de Yeshua el Mesías. Estamos con este tema importante que venimos desarrollando, de vigilar para no ser saqueados por el enemigo, parte 2. Le damos la bienvenida entonces a todos nuestros queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sea el Shalom, la paz del Señor. Mi amada esposa Cristina María, que el Eterno le bendiga, le sostenga, le esté fortaleciendo a mi ayuda idónea. Y agradeciendo por todos los hermanos que se unen entonces a esta transmisión, tanto de Paraguay. Señor bendiga a los hermanos del Ministerio Masada en Paraguay, también en Argentina. Un saludo también a nuestra querida hermana Emilia Rolón y a toda su familia, la paz del Señor. Nuestra hermana Karina también Dávila, de la República del Uruguay, que el Eterno les bendiga. Les esté llenando con su presencia, nos esté llenando a todos con la poderosa palabra del Señor que trae fortaleza, que tanto necesitamos para seguir adelante en estos tiempos de este engaño, de esta persecución tan grande que hay en el mundo. Las cosas no están tan bien en el mundo, pero el pueblo del Señor tiene que seguir peleando la buena batalla de la fe hasta que suene la final trompeta. Todo ayuda para bien. Estamos pasando momentos de tribulación en el mundo entero, como bien sabemos, mas esto no se le escapó al Eterno. El Señor lo permite para que nosotros también podamos acercarnos más a su presencia, podamos conocerle y podamos también experimentar la victoria que nuestro amado Señor y Salvador Yeshua nos está dando y nos va a dar, obviamente, hasta el sonar de la trompeta. Saludos también a nuestra hermana Ana Villar, tanto tiempo, que el Eterno le bendiga muy ricamente. Vamos a estar orando entonces para ya dar comienzo a la segunda parte de esta temática. Padre, en el nombre de Yeshua, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor. Venimos ante ti a humillarnos, Señor, a pedirte que perdones nuestras ofensas, perdones nuestros pecados, perdones las transgresiones que hemos cometido, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, siempre con el anhelo de poder someternos, de poder rendirnos, como ya ha venido tu enseñanza en muchas oportunidades, de poder, Señor, realmente llenarnos del poder de tu Espíritu para, Señor, vivir una vida, Señor, como a ti te agrada, Señor. Sigue tú crucificando los deseos de la carne, Señor, ayudándonos por medio de tu Espíritu, como dice Romanos 8, a hacer morir las obras de la carne. En el nombre de Yeshua, y podamos andar, Señor, en tu poderoso Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor. No ignorando las maquinaciones del enemigo en este momento, reprendemos toda oscuridad, Señor. Reprendemos toda tiniebla que se levanta en contra de tu pueblo, Señor. Todo espíritu de opresión, todo espíritu de maldad, todo edicto de Satanás a través de los gobiernos satánicos que quieren imponer sus leyes diabólicas, sean reprendidos. En el nombre poderoso de Yeshua hay victoria, Señor. Tu palabra nos declara que el león de la tribu de Judá ha vencido. Que nosotros en Yeshua, el Mesías, el Santo de Israel, somos más que vencedores. Que contigo caminamos de victoria en victoria, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder, más allá de las pruebas y de las tribulaciones. La guerra ya fue ganada y Yeshua dijo en el madero: consumado es. Señor, te damos gracias porque tú venciste la muerte, al diablo, al pecado, al mundo, y estás a la diestra del Padre, según el orden de Melquisedec. Señor, ya has conseguido la victoria y estás clamando, estás intercediendo por nosotros para que nosotros podamos llegar a la meta final. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Dale ánimo, Señor, dale aliento, Señor. Si hay alguien que está desanimado, desalentado, Señor, en esta hora tú estés impartiendo el ánimo, el aliento que viene de arriba, del trono de la gracia y de la misericordia. En el nombre poderoso de Yeshua, esté libertando a los cautivos, esté libertando, Señor, de toda
ataduras, Señor, de todo lazo del cazador, Señor. Líbranos del engaño, de la mentira del enemigo en este último tiempo, Señor. Envía tu verdad, Señor. Conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libres. En el nombre de Yeshua, Padre, seguimos clamando también por la salud de nuestros hermanos. Señor, seas tú interviniendo en la vida de nuestra hermana Julia, Señor, en el nombre de Yeshua, sanando su vida, libertando, Señor, su alma, su espíritu, su cuerpo, Señor, también por la vida de nuestro hermano Jacobo. Tú lo estés levantando con tu poder, Señor. Y así también toda necesidad, Señor, que hay en los hogares, en las familias, Señor, tú estés en esta hora interviniendo, Señor. Sabemos que tú eres bueno y que tu misericordia, Señor, está siendo renovada mañana tras mañana todavía en este hermoso, hermosísimo tiempo de gracia, Señor, que estamos experimentando contigo, Señor. Danos luz ahora, danos entendimiento de tu palabra, en el precioso nombre de Yeshua, Padre del cielo. Que tu palabra rompa cadenas, Señor. Que tu palabra, Señor, sea como un martillo, Señor. Tu palabra, Señor, esté deshaciendo toda trampa de las tinieblas, Señor. Libra nuestros hogares, libra nuestro entorno y contorno, Señor. Libra nuestros barrios. Libra, Señor, nuestras localidades, nuestras regiones, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, proclamando, Señor, tu palabra maravillosa que nos dice que tú has exhibido públicamente, derrotado al enemigo de nuestras almas. En el nombre de Yeshua, Padre, estamos ahora ya, Señor, dispuestos a recibir ese alimento que tú has preparado para nosotros. Y decimos amén y amén. Amén, queridos hermanos, sean todos entonces bienvenidos en el nombre maravilloso de Yeshua, sin pérdida ya de tiempo. Entonces, quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Estamos viendo entonces que el enemigo vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir, quiere saquear. Estuvimos viendo todas esas palabras en hebreo que son inclusive más profundas. Tienen que ver con aplastar, con desollar. El enemigo evidentemente quiere lo peor para esta humanidad, mas si estamos en el Señor, obviamente podemos resistir todos esos planes de las tinieblas. Ahora, una arma que evidentemente el enemigo usa desde el principio. Habíamos terminado con Génesis capítulo 3, que como siempre le digo es la película o el capítulo que tenemos que leer constantemente, porque de esa misma manera el enemigo se sigue moviendo. Esa es la base del enemigo para destruir a la humanidad. Apocalipsis 12:9, este capítulo es un capítulo que resume un poco tanto la historia como el presente y el futuro de cómo el enemigo se ha movido constantemente contra el pueblo del Señor. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Obviamente el enemigo se introdujo en esa serpiente. La figura del dragón y de la serpiente siempre es la figura simbológica que nos habla de cómo el enemigo pudo introducirse dentro de la humanidad para transmitir todo ese engaño y toda esa maldad. Dice que se llama diablo. La palabra diablo en griego es acusador, y Satanás, Hayatán en hebreo, es el adversario. Y marque lo que dice acá Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero. Así como, no lo vamos a leer ahora, Romanos 3 dice en un momento que no había justo ni siquiera uno, porque todos se desviaron de la Torá, todos se desviaron del mandamiento del Señor, así como aconteció con esa tercera parte de los ángeles y posteriormente, como ya hemos leído, con Adán y Eva, etcétera, etcétera. Toda la humanidad, y esto nos incluye a nosotros, en algún momento nos desviamos del mandamiento del Señor, y vamos a seguir estudiando que no nos hemos desviado del mandamiento del Señor simplemente por casualidad. Nos desviamos del mandamiento del Señor porque hemos sido engañados, porque a la par ese engaño obviamente tuvo cabida también en nuestro corazón, porque en algún momento nosotros también en nuestra soberbia nos rebelamos contra el Señor. Entonces, mi hermano, una de las cosas que el enemigo sabe hacer muy bien es engañar.
En Mateo 24 dice claramente que el diablo tratará, si fuera posible, de engañar a los escogidos. O sea que si algún escogido comienza a entibiarse, comienza, como siempre decimos, a dejar de orar, a dejar de estudiar la palabra del Señor, el enemigo pudiera encontrar alguna rendija, alguna oportunidad para penetrar en la mente, en el corazón, en el alma de esa persona que está perdiendo un poco el temor al Señor o está perdiendo esa disciplina de orar, de buscar el rostro del Señor. Entonces dice que engaña al mundo entero. Fue lanzado, ha sido derrotado por Yeshua el Mesías, eso es obvio. Estamos esperando la segunda venida del Señor, cuando el Señor recuperará los reinos del mundo. Ya técnicamente los ha recuperado, obviamente, a través del sacrificio, pero hay una serie de eventos jurídicos y espirituales que deben cumplirse todavía aquí en la tierra, y sobre todo esperando la segunda venida de Yeshua, y es ahí donde el enemigo entonces será apresado, será soltado luego al final de los 1000 años y posteriormente ya totalmente condenado en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. La palabra que tiene que ver con engaño es la palabra Nashá, 5377 del libro Strong, que significa, aparte de engañar, significa seducir, significa también dirigir el engaño para que una persona pueda perder en ese engaño y pueda ser descarriada. También significa la palabra Nashá, 5377, vuelvo a repetir, significa echar al olvido. Quiere decir que el engaño lo que pretende es que nosotros nos olvidemos de la Torá, de la ley del Señor, de la presencia del Señor y del nombre del Señor. Recuerde la última parte de lo que compartimos, estuvimos en Génesis 3. La serpiente astuta, o sea, el enemigo en esa serpiente comenzó a ministrar a Eva, la engañó, la sedujo. ¿Y cuál era la idea? Obviamente, esta definición lo aclara bastante bien. La idea de engañar y de seducir era para dirigir hacia la desobediencia, para que Adán y Eva fueran descarriados, de hecho lo fueron, y también se olvidaran de obedecer al Señor. Entonces, hermano, estamos en un tiempo, como dice la Escritura, peligroso, donde, si usted busca en la concordancia, ahora no nos daría el tiempo, la palabra habla en muchas oportunidades, aun cuando Israel ya salió de Egipto, en el desierto, o aun cuando ya entró a la tierra prometida y los reyes comenzaron a corromperse. Ahora el salmista usa mucho esta expresión de que el pueblo en algún momento se olvidaba del nombre del Señor y se olvidaba de la Torá, se olvidaba de los mandamientos del Señor. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la seducción del mundo. Es algo que venimos compartiendo con mi esposa en nuestras charlas, siempre dialogando. Mi querido hermano, debemos tener, y acá permítame hacer un énfasis muy importante, tenemos que tener disciplina, mi querido hermano y hermana, amigo que estás escuchando. Así como quiero creer que tienes algún tipo de disciplina, y si no tienes ningún tipo de disciplina, realmente tu vida debe ser una vida muy desordenada, porque la Escritura habla de la disciplina, ¿no? La disciplina de tener horarios para orar, tener horarios para estudiar la palabra. Tenemos que ser disciplinados para cuidar nuestro hogar, salir a comprar, hacer la comida, salir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. También a nivel espiritual. Es algo que nosotros no podemos descuidar, como ya hemos estudiado. El libro de Hebreos dice que no descuidemos una salvación tan grande, no sea que marchemos a la deriva. Entonces, mi hermano, muchas veces comenzamos a perder esta disciplina espiritual y comenzamos a tener tal vez más disciplina o más atracción por las cosas del mundo y comenzamos a derrochar el tiempo valioso demasiado en la televisión, en las cosas del mundo, y obviamente comenzamos en ese momento a debilitarnos en la fe, y es ahí donde el enemigo puede encontrar una rendija para penetrar con el engaño, como lo hizo con Eva y Adán, y finalmente fueron desterrados, tuvieron que salir del huerto del Edén. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel, fueron engañados también
y en vez de entrar a la tierra prometida en poco tiempo, vagaron 40 años, y pudiéramos hablar de un montón de engaños. Ahí lo vemos a Sansón con Dalila, el rey Salomón también fue engañado a través de desobedecer los mandamientos, que él los conocía, pero decidió en un momento olvidarse de todo eso. Dice que sus mujeres, puesto que él había entrado obviamente en una desobediencia, la escritura dice marido una sola mujer, pero él tuvo 1000 mujeres que arrastraron su corazón a la idolatría, a la hechicería, y el reino de Israel se dividió en dos. Entonces, mi hermano, analizando todo esto que estamos viendo, no es para menos que el enemigo es astuto. Obviamente que Yeshua es poderoso, es el poderoso de Israel, es todopoderoso, pero nosotros debemos estar atentos porque el enemigo ha descendido con furia y con poder y tratará, si tiene alguna oportunidad, de engañar aún a los escogidos. Está también la palabra en el libro de Strong Ramá, 7411, que significa disparar, lanzar. O sea, el diablo permanentemente, así como agarrar un arco, ¿verdad?, con flechas, con dardos, permanentemente lanza, a través de la televisión, a través de los medios de prensa, a través del internet, a través de ministerios aún desviados de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo tiene un arsenal muy importante, por supuesto, y lo vemos en el mundo, permanentemente lanzando, disparando el engaño. ¿Para qué? Para que nosotros nos olvidemos del Eterno, nos olvidemos de Yeshua el Mesías, perdamos esta salvación tan grande, y a través del engaño, según esta palabra Ramá 7411, lo que está pretendiendo el enemigo es que nosotros caigamos. Significa esta palabra Ramá que nosotros traicionemos, que seamos infieles al Señor. Es como un flechero. Esta palabra Ramá nos habla de dardos, los dardos del enemigo que nosotros tenemos que resistir, como dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Debemos cada día colocarnos la armadura divina, las armas de la luz, proteger nuestra mente, proteger nuestro corazón, no se relaje, no hay vacaciones en tiempo de guerra, estamos en guerra hasta que suene la final trompeta y el Señor nos transforme, obviamente, y nos dé un cuerpo de gloria. Entonces, mi hermano, como hablamos la clase pasada, citamos a nivel físico, terrenal, como Israel no puede dormirse en los laureles permanentemente. El ejército, a través de toda esa disciplina que tiene el ejército de Israel, está defendiendo las fronteras. Hubo guerra cuando se declaró la independencia, que duró 1 año y medio. La guerra de la independencia, cuando Israel todavía no estaba prácticamente muy armado, pero aún así tuvieron una disciplina muy grande. Si es que leemos la historia, la guerra del 48 y 49, después vino la guerra del Sinaí, del 56 con Egipto, después vino la guerra de los 6 días, donde atacaron varias naciones e Israel recuperó Jerusalén, la guerra del 73, una de las guerras más difíciles, donde el enemigo atacó en la fiesta solemne de Yom Kippur, y bueno, y luego la guerra de guerrillas que viene teniendo varias, una en el 82, etcétera, etcétera. Entonces, amigos hermanos, Israel está en pie físicamente hablando, primero es por la mano del Señor que les ama tanto, porque ya hemos dicho que muchos de ellos todavía no conocen verdaderamente o no creen en el Eterno, pero el grupo va creciendo y eso nos da mucho ánimo. Pero también hablando desde el plano de vista humano, hay algo positivo en ellos, hay una virtud, que son personas obviamente disciplinadas. Cuanto más nosotros que ya conocemos a Yeshua el Mesías. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Gloria al Señor. Entonces, hermano, como hablamos la última vez en la clase de Génesis capítulo 3, había un mandamiento que había que obedecer: de ese árbol no comerás para que no mueras. Entonces, mi hermano, de eso se trata la Torá, de eso se trata la palabra del Señor. Si obedecemos hay bendición, si desobedecemos hay maldición. Y el diablo, ¿qué es lo que quiere? Por eso quiero recordar algunos versículos. No estoy leyendo totalmente los 10 mandamientos,
Éxodo capítulo 20, versículo 13, sobre todo es donde se hace más que nada énfasis en la palabra no, una palabra corta, pero que a veces no queremos digerir nosotros, el pueblo del Señor. Somos como esas criaturas un poco rebeldes. Papá dice no y el hijo dice sí, no, y yo voy a hacer lo que quiero. ¿Qué dice Éxodo 20:13? No matarás, no asesinarás, mejor dicho. Porque la orden de matar, cuando venía de parte del Señor, como lo hizo el rey David, era válida para destruir a los enemigos que habían colmado la paciencia del Eterno. Más bien la traducción debería decir no asesinarás. Dice no cometerás adulterio. Entonces, mi hermano, no es no. No podemos asesinar simplemente por una cuestión de capricho, porque no me gustó lo que me dijo mi cónyuge, no me gustó lo que dijo el vecino. Puede ser que haya algún desacuerdo. Es más, puede ser que el otro verdaderamente esté equivocado, pero eso no me da lugar para salir y agarrar una escopeta y asesinar a alguien premeditadamente. No cometerás adulterio, esto lo sabemos muy bien. Más allá de alguna disputa matrimonial que pudiera llegar a existir, porque vamos camino a la perfección, eso no me da lugar para cometer el adulterio. Claro que todo esto que estoy diciendo tiene relación con cosas que ya hemos hablado y que siempre cito en oración. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo para sujetar la carne. Pablo decía que él golpeaba, que él ponía en servidumbre la carne, para que la carne, que es la vieja naturaleza, no le estuviera jugando una mala pasada, porque somos nueva criatura, pero lo que no es nuevo es el cuerpo. El cuerpo de gloria todavía lo vamos a recibir más adelante. Éxodo 20:15, no hurtarás, no robarás. Estoy citando esto para que entendamos lo que el Eterno le dijo a Adán y Eva en el huerto: no comas de ese árbol. No importa que venga la serpiente, no importa quién venga, yo el Eterno te estoy diciendo que no tienes que comer de ese árbol, punto y aparte. No hay más nada que discutir, no hay más nada que cuestionar. Por eso les hablaba en la última clase, habíamos hablado mucho de leyes alimenticias, usábamos eso como un paralelismo. Entonces, hermano, más bien reconozcamos, como siempre digo, nuestra debilidad y nos humillemos delante del Señor. Nosotros no somos quienes para volver a reescribir la palabra del Señor. La palabra del Señor es eterna. Es mejor que seamos sinceros delante del Señor y que de repente le diga a usted al Señor: mire, no me gusta lo que está diciendo, ¿verdad? Pero no podemos reescribir. Y por supuesto que sería el ideal que a todos nos agrade lo que dice la palabra del Señor, porque en definitiva todo lo que dice la palabra del Señor es para el bien de nuestra alma. Entonces dice: no asesinarás, no serás inmoral, no vas a practicar la infidelidad en el matrimonio, no robarás, no le robarás al Eterno, no le robarás a nadie, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no? Esto se relaciona mucho con Santiago capítulo 3, ¿no? El poder de la lengua, de no levantar falso testimonio, calumnia, murmuración, chisme. Todo esto es tan desagradable para el Todopoderoso. Sabemos que cuando Israel salió y estuvo en el desierto, uno de los campamentos fue quemado por el fuego del Eterno directamente, porque se la pasaban todo el tiempo murmurando y el Señor ya estaba cansado de ellos. Verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Estos días volví a leer, sobre todo, mucha fuerza para los hermanos argentinos. No sé cómo será en otras partes, no sé cómo es en Uruguay. En Argentina desde hace muchos años, lastimosamente, hay una impunidad muy grande, ¿no? Veían los noticieros, ¿verdad? Gente sufriendo, están entrando en las casas, están entrando en los terrenos, se están tiroteando, matando, ¿verdad? La gente ya no respeta la propiedad privada, la usurpa, las leyes para colmo les amparan. Vivimos en el mundo del revés. Por eso que anhelamos tanto la venida de Yeshua y que se establezca el reino de Yeshua desde Jerusalén, para que la ley del Señor, la Torá del Señor, para aquellos que piensan que ya no hay más ley, sepan que en el milenio la ley será exaltada y será colocada nuevamente en un lugar de preeminencia, como siempre ha sido. El tema es que los hombres han menoscabado, han despreciado esta riqueza espiritual tan maravillosa que yo creo que los creyentes en Yeshua hoy por hoy estamos aprendiendo a valorar. Entonces, mi hermano, entre los 10 mandamientos, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que hay cosas que no hay que hacer.
Y eso es lo que le había dicho el Eterno a Adán y Eva, pero ellos fueron soberbios, fueron desobedientes y atrajeron sobre ellos mismos lastimosamente la maldición. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y hoy vemos, para colmo, tanto la usurpación, el robo, la maldad. Vamos a Jeremías capítulo 7, acá nos vamos a detener un buen instante porque hay algo realmente muy importante para nosotros. Jeremías capítulo 7, versículo 1, donde la Reina Valera está subtitulando mejorar nuestros caminos y nuestras obras delante del Señor, y está muy bien puesto ese título para lo que vamos a leer. Jeremías, tremendo, ¿verdad? Capítulo 7, verso 1, palabra del Eterno que vino a Jeremías, diciendo, Jeremías no es que fue a hablar por su cuenta, el Eterno le habló. Vamos a ver qué le dijo que se ponga a la puerta de la casa del Todopoderoso en Jerusalén. Para ese tiempo ya estaba el templo obviamente levantado, y proclama allí esta palabra. Esta no era una palabra para ir a buscar a los inconversos, esta era una palabra para el propio pueblo de Israel que ya tenía la Torá. Y como venimos diciendo, en el tiempo de Jeremías también, así como pasó con Adán y Eva, y así como pasó con gran parte de la generación que salió de Egipto, otra vez, en este tiempo el pueblo de Israel está desechando la palabra del Señor, la está menoscabando, están yendo tras la idolatría. Es más, están yendo inclusive hasta detrás de la brujería. Entonces proclama allí esta palabra, ¿dónde? En Jerusalén. Mire el estudio anterior, habíamos hablado de Mateo 21. Obviamente, ya como unos 600 años antes de la primera venida de Yeshua, el Eterno había mandado a su profeta Jeremías, de una manera muy similar a como Yeshua entró también en el templo de Jerusalén, diciendo: la casa de mi padre será llamada casa de oración, la habían hecho cueva de ladrones. La misma palabra está citando acá Jeremías. ¿Por qué? Porque los reyes, los príncipes, los sacerdotes estaban robando y estaban cometiendo iniquidad. Dice el versículo 12, entonces, oíd palabra del Eterno, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y les haré morar en este lugar. O sea, lo que le está diciendo el Eterno, estamos hablando de los primeros capítulos de Jeremías, porque más adelante nos damos cuenta que el pueblo desoyó la voz del Señor a través del profeta, y posteriormente Babilonia arrasó con el templo y llevó cautiva a una gran parte del pueblo de Israel, y obviamente matando a muchas personas en aquellas batallas en la tierra de Israel. Entonces, si el Señor nos está diciendo que mejoremos nuestros caminos, por algo será. Recuerde que le está hablando al reino de Judá, a los judíos. Estaba la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín. Si me está diciendo que mejore los caminos, es porque no le estoy dando, obviamente, la importancia de vida a la palabra del Señor. La olvidé, entró el engaño. Vaya analizando lo que ya venimos estudiando desde el principio. La palabra Nashá y la palabra Ramá. Entró el engaño que me hizo traicionar al Señor, el engaño que me llevó a descarriarme, el engaño que me llevó a apartarme del camino del Señor. Y entonces el Señor en su misericordia les está llamando en primera instancia la atención. Y a pesar de esto no quieren escuchar, por 20 años rechazan el mensaje que viene a través de Jeremías, y entonces al Eterno no le queda más remedio que ejecutar la sentencia. Dice el versículo 4, no se fíen o no confíen en palabras de mentira. ¿Por qué? Porque a la par había otros profetas, que eran falsos profetas, que decían que no iba a venir Babilonia. Obviamente la intención no era que viniera Babilonia, pero como Israel no se arrepintió, no se volvió al Señor, en un momento ya el Eterno le dice a Jeremías que comience a avisarle al pueblo, aquellos que querían salvar sus vidas, que ya no lucharan contra Babilonia, sino que aceptaran la disciplina de ser llevados a Babilonia cautivos por 70 años. Claro que muchos se resistieron a ese mensaje que venía
a través de Jeremías. No fiéis en palabras de qué, de mentira. ¿Quién es el que trae palabra de mentira? Obviamente el engañador. A través de la serpiente, sabemos que la serpiente en sí misma no puede hablar, los animales no pueden hablar. Si algún animal habla, obviamente o es por un milagro del Eterno, como la burra de Balaam, o porque el enemigo, que también tiene el poder, siendo un querubín, tiene el poder de emitir la voz a través de apoderarse de un animal o de alguna persona también. No confíen en palabras de mentira diciendo templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Mi hermano, el hecho de que estemos en el templo de Jerusalén o en algún templo, o el hecho de que se ponga, como saben, es un ministerio de exhortación, de confrontación, el hecho de que usted se ponga el talit, se ponga el tefilín, si lo hace de corazón está todo muy bien. O el hecho de que usted lleve una Biblia grandota debajo del brazo, no significa nada. Lo que realmente el enemigo teme es cuando nosotros vivimos la palabra del Señor. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Terminemos con los ritos simplemente religiosos. Los ritos religiosos por sí mismos no tienen poder, no tienen autoridad. Lo que tiene poder es que realmente nosotros seamos hacedores de la palabra, que imitemos los pasos de nuestro Mesías, que es la Torá viviente, es el verbo en acción. Eso es lo que tiene poder. Si eso lo acompañamos con una gráfica, no hay problema, una gráfica que siempre esté de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, el pueblo de Israel iba al templo creyendo, bueno, acá vamos a estar protegidos, nadie nos va a tocar. Sí, el primero que te va a tocar va a ser el Eterno mismo. El Eterno mismo, si nosotros seguimos dándole la espalda al Señor conscientemente y seguimos pisoteando su palabra conscientemente, y como dice Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante, seguimos pisoteando la sangre del Cordero conscientemente, el primero que te va obviamente a disciplinar va a ser el Eterno, y acá lo permitió a través del imperio de Babilonia, porque Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y Él es soberano, y Él maneja todas las cosas conforme a su soberana justicia. Verso 5, pero si mejoran cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, o sea, en Jeremías capítulo 7 le está dando una oportunidad todavía al pueblo de Israel de poder arrepentirse. Es algo muy similar a lo que dice Isaías capítulo 1 cuando dice, venid y estemos a cuenta, y entonces el Señor perdonará obviamente nuestros pecados. ¿Qué más quiere el Señor que perdonar nuestros pecados? Siempre digo, el Señor no está con un cuchillo entre los dientes queriendo atravesarnos, pero si después de 20, 30 años donde un ministerio profético como el de Jeremías te habló constantemente la palabra del Señor y tú no quisiste escuchar, entonces obviamente estamos obligando a que la justicia del Señor se cumpla sobre nuestro pueblo, nuestra nación o nuestras propias vidas. Verso 6, y si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, recuerda que esto para el Eterno es muy importante de acuerdo a los mandamientos. Es muy importante que nosotros valoremos al extranjero porque fuimos extranjeros. El Eterno tiene un cariño muy especial sobre aquellos que son huérfanos, las viudas. Dice, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni andan en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Quiere decir que el pueblo de Israel estaba cayendo en la idolatría. Los otros días que hubo allí algún debate un poco fuerte que tuvimos en las redes sociales. Por eso, mi hermano, lea la Escritura. No, claro, yo también soy de origen judío, hermano, pero he aprendido de parte del Señor a ubicarme. Eso no me hace mejor que nadie. Lea Romanos capítulo 3, verso 9 y 10, ya hemos acusado tanto a gentiles como a judíos que todos estamos bajo pecado. Lo digo con mucha fuerza, hermano, porque indigna, porque se siente la indignación, el Señor siente la indignación. No, somos Israel, somos el pueblo que cree en el único y verdadero Dios. Yo le puse a esa persona, ¿será cierto? Claro que ese es el ideal del Eterno. Pero ¿cuántas veces Israel siguió la idolatría? Yo mismo estuve en la tierra de Israel. ¿Cuántos altares a la idolatría están allí? Que han sido descubiertos por la arqueología.
Hace falta agarrar la Torá, la Biblia, los profetas mayores y menores para saber que Israel se olvidó del Eterno muchas veces. ¿Quién es el verdadero israelita? ¿Quién es el verdadero judío? Aquel que lo es en su corazón, aquel que tiene a Yeshua en su corazón y respeta realmente las ordenanzas del Señor. Y estas cosas hay que decirlas con mucha fuerza, hermano. Porque al diablo le encanta que nosotros entremos en el camino de la religiosidad. Y que realmente no seamos profundos con la palabra del Señor. Porque lo que le duele a Él es que nosotros estemos respetando la palabra del Señor. Cuando Yeshua comenzó su ministerio, mi hermano, ahí tenemos una gran enseñanza, Mateo 4 y Lucas 4. Yeshua no lo venció al enemigo con la religiosidad. No lo venció con ninguna simbología, lo venció con una vida impecable, lo venció con el poder de la palabra, citando la palabra. El enemigo procurando engañar, procurando que Yeshua el Mesías se descarriara del propósito por el cual vino a la tierra, pero Yeshua se mantuvo firme en la palabra del Señor. No estamos acá para jugar a ninguna religión, mi querido hermano. Estamos acá para que la palabra del Señor se haga carne en nosotros. Así como la palabra se hizo plenamente carne en la persona de Yeshua el Mesías. Jeremías 7:7 dice la Escritura: os haré morar en este lugar, se refiere al templo, Jerusalén, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Pero hay una condición: siempre y cuando el pueblo de Israel respetara al extranjero, al huérfano, a la viuda, siempre y cuando el pueblo de Israel dejara la idolatría, iban a permanecer en Jerusalén. Caso contrario, no. Y así sucedió, lastimosamente. El pueblo de Israel fue desterrado a través de Babilonia, posteriormente después de Roma, etcétera, etcétera. Y aunque hubo un periodo intermedio, nunca pudieron gobernar con toda libertad, porque estaban los medos, estaban los persas, estaban los griegos, etcétera, etcétera. Y aún hoy en día, aunque Israel es una nación independiente, debe volverse al Eterno. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cumplir su profecía bíblica de darle a Israel toda la tierra y que el Señor pueda reinar plenamente con su palabra, con su Torá desde Jerusalén. Verso 8, y aquí ustedes confían en palabra de mentira que no aprovechan. Igual que Eva, la generación del tiempo de Jeremías estaban confiando, en vez de confiar en la Torá, en la palabra revelada del Señor, estaban confiando en palabras mentirosas de los falsos profetas. Dice verso 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. Que hemos leído recién en Éxodo 20, todo lo que no hay que hacer, conforme a la ley que el Eterno le entregó a Moisés en el monte Sinaí, Israel lo estaba haciendo en los días de Jeremías. Estaban robando, estaban matando, asesinando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, no al Dios de Israel, y andando tras dioses extraños que no conocieron. Verso 10, vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa, en el templo. Acá viene algo realmente muy fuerte, sobre la cual es invocado mi nombre y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones hipócritas. Como enseña Mateo 21, que ya hemos enseñado, Mateo 23. Se da cuenta que Yeshua mismo siempre aborreció el camino de la religiosidad. Yeshua no idolatró el templo, ¿verdad? El templo es un lugar donde nosotros tenemos en todo caso que adorar en espíritu y en verdad al Creador, al único Creador verdadero. Pero tanto en el tiempo de Jeremías como en el tiempo de Yeshua no lo habían hecho, y por eso vino el juicio por medio de Babilonia y también por medio de Roma. Vendrán y se pondrán delante de mí, signo de pregunta, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán, librados somos. No podemos ser librados del mal, del juicio, del castigo, simplemente porque estoy tocando la columna del templo, porque tengo un talit, o porque tengo un tefilín, o porque tengo un certificado de algún instituto bíblico. No nos puede librar todo eso, mi hermano. Lo que nos va a librar es nuestra humillación, nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia a la justicia del Señor, la cual podemos cumplir si realmente nos llenamos de la presencia del Señor. Y acá viene el verso 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, ya en el tiempo de Jeremías.
profanaban el templo de Jerusalén. Lo hicieron después, obviamente, en el tiempo que vino el Mesías Yeshua. Que el Señor nos ayude, gloria al Señor. Dice entonces, he aquí que también yo lo veo, dice el Eterno. O sea, el Eterno está viendo nuestro comportamiento, el Eterno está viendo nuestro caminar. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Qué dice la Escritura, amigo hermano? Que el Eterno no puede ser burlado y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el verso 12, andad ahora a mi lugar en Shilo. En Shilo estaba el tabernáculo, la tienda, en los días de Samuel, donde el sacerdote Elí y sus hijos fueron desobedientes a la palabra del Señor. Ya hemos estudiado esto, 1 Samuel capítulo 2, 3 y 4, donde la Escritura dice que eran hombres impíos, a pesar de conocer la Torá, la pisoteaban, fornicando con las doncellas de Israel en el santuario y robando de las ofrendas que tenían que ser enteramente quemadas en el altar. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Verso 13, ahora pues, por cuanto ustedes habéis hecho todas estas obras, dice el Eterno, y aunque les hablé desde temprano y sin cesar, no oyeron, y les llamé y no respondieron. Fíjese que el Eterno no hace juicio simplemente por una cuestión de capricho. El Eterno es grande en misericordia, lento para la ira. Si entendemos a cabalidad este libro, 20 años Jeremías hablando, venía palabra del Señor. ¿Cómo estamos hoy en día, querido hermano y hermana? ¿Cuánto has resistido al Señor? ¿Cuántas veces, amigo hermano, queremos adulterar el mensaje de la palabra del Señor? Vuelvo a repetir, la palabra del Señor no se cuestiona, no se cambia, no se adultera, no se tergiversa. Se tiene que aceptar con amor, se tiene que obedecer, porque es la ley perfecta del Señor que convierte el alma, como dice el Salmo 19. Verso 14, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar que di a ustedes y a vuestros padres, como hice a Silo. Obviamente el Señor había levantado el templo, pero así como lo había levantado, Él era capaz de derribarlo también. ¿Y qué dijo Yeshua en Mateo 23? No me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. No quedará piedra sobre piedra. Ahí ya está hablando acerca de cómo Roma iba a destruir el templo de Jerusalén. ¿Sabe qué, mi hermano? El Eterno no le tiembla el pulso para destruir ese templo. Claro que Él mandó a construirlo, permitió construirlo a través de David, de Salomón. Luego vino la reconstrucción por medio de Zorobabel, Nehemías, etcétera. Pero también fue destruido. ¿Por qué, amigo hermano? Porque Él no puede morar donde está el espíritu inmundo de la religión. Y lo digo con todas las letras, el espíritu inmundo de la religión, el espíritu inmundo de la religión, salga fuera de las vidas de su pueblo. Qué lindo, amigo hermano, va a ser el milenio cuando el templo esté nuevamente, pero va a ser ya Yeshua reinando. La justicia de la ley se va a poner en alto. No como hoy en día, amigo hermano, que en esos dos templos se permitió el robo, se permitió la inmoralidad, se permitió la idolatría. Y esto hay que llevarlo hoy en día a las congregaciones también, mi querido hermano. Donde se están haciendo tantas cosas que no son del agrado del Señor, se está quebrantando su ley. Dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían. Y a este lugar que di a ustedes y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, dice Jeremías 7:15, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Está hablando del reino del norte. Hermano, el libro de Hebreos dice que el Señor castiga para que no seamos bastardos. Castigó al reino del norte, castigó al reino del sur. Está llegando el tiempo de la restauración de las casas, pero todavía verdaderamente debemos decir, mi querido hermano, que estamos un poco dormidos y estamos un poco reacios a querer obedecer cabalmente la palabra del Señor. Como una persona que tiene la oportunidad de hablar con la gente y de recorrer varios lugares, hermano, y de ver tantas cosas, vemos tanta gente tibia, por eso estamos hablando de la apostasía. Ya vamos a retomar ese tema el día jueves con la ayuda del Señor. Entonces, mi hermano,
hay que tomar una decisión ya porque el Señor está viniendo, porque en cualquier momento el Señor puede llamarnos también a su presencia. Está hablando el Eterno a través del profeta Jeremías: los echaré de mi presencia, así como eché al reino del norte que se había desviado terriblemente en Samaria tras la idolatría, ahora el reino del sur también. El reino del norte peor, había trastocado la palabra del Señor. El reino del sur se había olvidado de la palabra del Señor. Y hoy, ¿cómo estamos dentro de las congregaciones? Cada uno con su librito, como dicen. Cada uno con su manualcito, cada uno con su interpretación. Cada uno manipulando la palabra del Señor para su propia conveniencia. Debemos aceptar la palabra tal como está escrita, tal como fue revelada. Debemos amar lo que el Señor nos está diciendo a través de su pacto, a través de sus instrucciones. Verso 16, tú pues no ores por este pueblo, ¿no? Qué palabra fuerte. ¿A qué se refiere todo esto? Claro que hoy por hoy estamos orando, intercediendo para que el Señor salve a muchos, pero vamos a remitirnos a este contexto. Lo que está diciendo el Eterno por medio de Jeremías: se terminó el tiempo. Y esto es muy triste, hermano, cuando el Señor dice se terminó el tiempo. Como en los días de Noé, se terminó el tiempo, la puerta se cerró, comenzó el diluvio. Si alguien quiso entrar, ya no podía entrar porque la puerta fue cerrada. Él es el que abre y Él es el que cierra. Y usted no puede entrar cuando quiere, ni puede obviamente, forzar esa puerta. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Lo que está diciendo, ya no hay manera de cambiar el veredicto del Señor. Hubo un tiempo suficiente de gracia y de misericordia, no me quisieron escuchar, endurecieron sus corazones, ya no voy a cambiar el veredicto, lo que viene, viene. ¿Se da cuenta, amigo hermano? Porque es importante que ya estemos humillados. Hoy es el día de la salvación, mañana no sé si habrá otra oportunidad, tal vez sí, tal vez no, pero no podemos jugar nosotros al azar, nosotros no jugamos al azar. Nosotros somos personas que entendemos y que tenemos que hacer y que tenemos que disciplinar nuestra vida y alinear nuestra vida ya definitivamente con el Señor. Nos vamos al libro de Oseas, capítulo 4. El libro de Oseas fue escrito aproximadamente antes que Jeremías, 700 y pico, 750, 740. Obviamente Oseas habló más que nada al reino del norte. O sea, capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6, y luego vamos a ir a algunos textos, si hay tiempo, del pacto renovado. O sea, capítulo 4 también: oíd palabra del Eterno, hijos de Israel. Yo pregunto si realmente queremos oír al Eterno, ¿verdad? A veces queremos oír lo que nosotros queremos oír. Dice acá: porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. En este momento se estaba refiriendo a Israel. Porque no hay verdad, otra versión dice no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué dice que no había conocimiento de Dios en la tierra de Israel? Porque se habían olvidado del Señor. Estaban pisoteando la ley. El mismo propio pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, se habían volcado asquerosamente a la idolatría. Si usted estudia sobre todo el reino del norte con Jeroboam y todos los posteriores reyes que lograron reinar hasta el 721 aproximadamente, habían seguido el camino de la idolatría, de la hechicería, la inmundicia de las naciones que eran abominables delante de los ojos del Creador. Dice, no hay conocimiento. Hermano, y yo pregunto, hoy en día en las congregaciones tampoco hay conocimiento. Pero ¿saben por qué no hay conocimiento? Porque la gente rechaza el conocimiento. Quieren ir solamente a saltar, a bailar, a aplaudir. Mi hermano, todo muy lindo, pero necesitamos escudriñar las Escrituras. Y Yeshua dijo, las Escrituras hablan acerca de mí. Meditarás en la ley del Señor de día y de noche para que todo te salga bien. El Eterno quiere volver a colocar la Torá en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón y darnos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para que nosotros la podamos interpretar, la podamos asimilar. ¿Qué dice el verso 2? Obviamente, como el diablo logra engañarnos y sacar el conocimiento. Gracias por mi esposa que está poniendo hermosos pasajes. Ahí tiene Romanos 6:23. Gloria al Señor, pueden ir leyendo esos textos. Aleluya.
Y ustedes también pueden ir colocando ahí cosas que realmente sean de la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, verso 2, perjurar, jurar en falso, mentir, asesinar, hurtar, adulterar, prevalece. ¿Qué es lo que está prevaleciendo, mi querido hermano? ¿La palabra del Señor o está prevaleciendo el engaño del diablo? Y este es el engaño del diablo, sacar la palabra para que toda la maldad pueda entrar de lleno. Se saca la palabra, por eso se le cierra las puertas muchas veces a los verdaderos siervos del Señor. Por eso no se permite la verdadera exposición de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en realidad queremos vivir en el libertinaje, en realidad muchos quieren seguir practicando el pecado. Dice acá, homicidio tras homicidio se suceden. Verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo, etc. Verso 4, o sea 4:4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Obviamente estaban resistiendo a los verdaderos, en este caso sacerdotes, como así también había muchos, como estamos diciendo, que ya se habían apartado del Señor. Sigamos leyendo, o sea 4:5, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. O sea, había algunos sacerdotes, un remanente que estaban queriendo la verdad, pero el pueblo los estaba resistiendo. Y luego viene la palabra de juicio, donde dice, caerán. Toda persona que abrace el engaño y rechace la Torá del Señor, la revelación del Señor de Yeshua el Mesías, caerá. Y se resume todo esto en este texto que es más conocido, en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, más adelante va a decir, porque rechazó. Entonces, hermano, no podemos vivir en una anarquía. El reino del Señor no es para vivir en el desorden y en la anarquía. Hay leyes que cumplir, hay leyes santas que merecen ser respetadas y reverenciadas para el bien de la sociedad y de cada uno de nosotros. ¿Por qué entra la destrucción? ¿Por qué entra el enemigo? ¿Por qué puede destruir? Porque ya no hay vallado, ya no hay protección, ya no está la cerca. Nosotros mismos la hemos rechazado, no queremos el conocimiento. No queremos santificarnos, no queremos obedecer demasiado, o mejor dicho, no quieren obedecer nada. Por cuanto desechaste, luego dice, Oseas 4:6, el conocimiento. Se desecha el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Había muchos sacerdotes que estaban desechando el conocimiento. ¿Y cuál es el deber principal de un sacerdote? En aquel tiempo obviamente estaba la tribu de Leví, como hoy en día, lo mismo, según el orden de Melquisedec. La tarea principal del sacerdote es orar, interceder, estudiar la palabra, vivir la palabra y enseñar a Israel a discernir entre lo santo y lo profano, como hizo el escriba, el sacerdote Esdras. No podemos venir a revolear la Biblia o agarrar un versículo fuera de contexto para armar un gran pretexto y decir en definitiva lo que yo quiero decir. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que mamar el conocimiento del Señor. Dentro de ese conocimiento están los mandamientos. Está la ley del Señor, que hoy el pueblo, por decirlo de esta manera, moderno, rechaza. Cuando la palabra del Señor no ha sufrido ninguna variación ni la va a sufrir, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. Acá está el problema. Acá está la raíz del problema de la sociedad, del mundo y aún de muchas congregaciones. También yo me olvidaré de tus hijos. Acá se cumple un poco, mi hermano, lo que enseña la Escritura. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Después ponemos el grito, ¿no? Allí en las nubes, pero nos olvidamos de que nosotros primeramente nos hemos olvidado del Señor y nos hemos olvidado de su palabra. Es exactamente lo mismo. Olvidarse de su palabra es olvidarse efectivamente del Señor. Entonces el Eterno dice, bueno, yo te saco la cobertura. Yo me olvidaré de tus hijos. Y así fue. Así fue porque vino el imperio asirio, que también fue un imperio muy cruel, y arrasó con el reino del norte, arrasando con las 10 tribus de Israel. Lo mismo pasó posteriormente
con el reino de Judá en varias oportunidades. Nos vamos de ahí a la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Veamos un poco en el pacto renovado. También acá el apóstol está advirtiendo sobre los falsos profetas en el último tiempo, que van a caer en el engaño. Recuerda entonces lo que ya hemos estudiado, vale la pena repasarlo. La palabra engaño, Nashá, libro Strong 5377, aparte de hablar de engaño, habla de ser dirigido por medio de ese engaño para ser descarriados, para olvidarnos, obviamente a través del engaño de la ley del Señor. La palabra Ramá 7411, que habla del engaño, pero significa en este caso disparar saetas, lanzas, para engañar, para que el pueblo termine traicionando la verdad del Señor. Estamos constantemente bajo ese ataque. Lastimosamente muchos están sucumbiendo bajo ese ataque del enemigo y están predicando un evangelio diferente. Segunda de Pedro 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente, sutilmente, herejías. Cuando habla de herejías, habla de doctrinas demoníacas, herejías destructoras, o sea, toda palabra también adulterada trae destrucción. Por algo el Eterno dijo, no agregarás, no sacarás, no hay nada que transformar, no hay nada que nosotros tengamos que tocar. Nosotros tenemos que predicar la palabra pura del Señor, somos comunicadores. No estamos reescribiendo la palabra del Señor. No nos levantó el Señor para reescribir nada, ni para inventar nada nuevo, ni para decirle al mundo, ni al pueblo del Señor que hay un libro nuevo. No. Ya está todo revelado y en base a esa revelación nosotros tenemos que manejarnos. Dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, al Eterno, que los rescató. O sea, en algún momento se van a volver hacia atrás, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, hermano, nada ha cambiado. Hemos leído Jeremías, hemos leído Oseas 4, Jeremías 7, hemos visto lo que pasó en Génesis capítulo 3. Y nos vamos al Nuevo Testamento, al Pacto Renovado, y se mantiene el mismo estándar, se mantiene la misma regla, la misma línea, aún dentro del Pacto Renovado. Si nos apartamos de la palabra del Señor para seguir el engaño y la mentira, y de esa manera practicar el pecado, y como dice la Escritura, el practicar el pecado, somos hijos del diablo, y como se ha colocado acá en la Escritura, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué está diciendo acá? Atrayendo sobre sí mismos destrucción. No espere otra cosa si se aparta de la verdad. Salmo 119, y hoy lo iba a pegar y entre tantas cosas no lo puse, después se lo voy a dar. El versículo lo voy a estar poniendo al finalizar. Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. Punto y aparte. La verdad no está en la ONU. La verdad mucho menos está en la OMS. La verdad no está en la política. La verdad no está en la religión. La verdad no está en ningún hombre. Nadie es dueño de la verdad. Solamente uno. Yeshua el Mesías. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad nos fue revelada a nosotros por gracia y por misericordia. Verso 2, 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa acá la palabra disolución? Se traduce como libertinaje, perversión. Así como el reino del norte se apartó, así como el reino del sur se apartó, hoy en día también. Mucha gente siguiendo las disoluciones, el libertinaje, creen que la gracia es licencia para pecar. Nada que ver, busque los materiales recientes, cuánto hemos hablado de la gracia. Creo que todos los días hay que hablar también de la gracia. Tito 2, 1 de Pedro 5:10. Siempre me gusta reiterar esto. La gracia del Señor vino para que nosotros renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos.
La gracia del Señor vino para establecernos, afirmarnos, fortalecernos y perfeccionarnos. Y esa gracia camina de la mano con la ley, esa gracia camina de la mano con la verdad del Señor. Dice entonces, verso 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, maldecido. No me da todo el tiempo, ya hemos estudiado Romanos capítulo 2, ya que hablamos de la religiosidad, y allí Pablo ataca la religiosidad dentro de un judaísmo religioso, porque una cosa es el judaísmo de Yeshua y otra cosa es el judaísmo religioso. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en Romanos capítulo 2, un capítulo tremendamente exhortativo, ¿verdad? Sale fuego de ese capítulo. Donde el Eterno dice, tú que enseñas a otro que no hay que robar, tú robas. Era el caso de los fariseos y de los sacerdotes en el templo. Tú que enseñas que no hay que adulterar, eres el primero en adulterar. Ahí tenemos el ejemplo de Yeshua, cuando vienen los fariseos, los religiosos, a acusar a la mujer adúltera. Perfecto, la mujer era una mujer adúltera, pero cuando el Señor dice que esté libre de pecado, tire la primera piedra, nadie pudo tirar. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Qué lindo vivir la palabra del Señor, por supuesto, porque Yeshua le dijo a la mujer adúltera, a la cual perdonó, que no volviera a reiterar el pecado. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque si el Señor está en nosotros, tenemos el poder y la autoridad para poder vivir una vida de obediencia. Dice acá entonces, por causa de los cuales, de aquellos que siguen el libertinaje, el camino de la verdad será blasfemado, ¿verdad? Porque hablamos la palabra, pero no basta solamente con hablar la palabra, hay que vivirla. Así como la gente está cansado de los políticos, ¿no? Cada que vienen las elecciones, ¿no? Y vamos a hacer esto, y vamos a querer hacer lo otro, y vamos a invertir el dinero, rutas, hospitales, va a haber trabajo, va a haber inversiones, pasó ese gobierno y cada vez más pobreza. Que la gente termina desilusionada. Lo mismo pasa dentro de las congregaciones, ¿verdad? Se habla tal vez a veces muy lindo, se habla técnicamente muy bien, pero no es suficiente. No es suficiente, por eso tuvo que venir el eterno Emmanuel, Dios con nosotros en carne, porque no es suficiente escuchar a los religiosos, necesitábamos a alguien como Yeshua. Por eso el autor de Hebreos dice, tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, impecable, alguien que realmente nosotros pudiéramos ver y que cada segundo pudiera moverse y hablar y pensar y ejecutar de acuerdo a la revelación divina, y todo eso se cumple únicamente en la persona de Yeshua. Y es por eso que sin Él nada podemos hacer, mi querido hermano y hermana. Solo Él puede enseñarnos e instruirnos y darnos el poder y la fuerza para vivir en ese nivel espiritual. El camino de la verdad está siendo blasfemado. Verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No por nada Yeshua le dijo a los religiosos, serpientes. La serpiente es símbolo del mal, de la seducción, del engaño. Se da cuenta que no había nada muy bueno allá en Jerusalén en aquellos días. No había nada muy bueno. Tenemos que ser honestos con lo que dice la palabra del Señor. No tratemos de maquillar, no. El Señor le dijo que eran serpientes, engendros de víboras. Por eso dice la Escritura acá, hermano, que hablaban palabras fingidas. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a Adán y Eva, engañó a toda la sociedad de Israel, a todo el pueblo de Israel a través de las generaciones. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Hay que leer minuciosamente este capítulo, mi querido hermano. Viene condenación para aquellos que siguen predicando un evangelio fingido, una Torá fingida, una religión fingida que nada tiene que ver con la esencia y la naturaleza real del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No es para tener en poco todo lo que hoy hemos leído, mi querido hermano. Es muy importante, sal de la religión. Sal de la religión, sea cual fuere. Sal de la religión en el nombre de Yeshua. Proverbios capítulo 28, versículos 9 y 10.
Mire lo que dice acá. Proverbios capítulo 28, versículo 9 y 10. Para aquellos que creen que Yeshua amaba la religión, están muy equivocados. Yeshua nada tiene que ver con la religión. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, la Torá. La palabra Torá significa instrucción, enseñanza, mandamiento. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Acá hay algo muy fuerte, hermano. Con esto no estamos en contra de la oración. Claro que la oración es muy importante, pero la oración tiene que ser levantada también con una vida de obediencia, si no, ¿de qué sirve, hermano? Sobre todo cuando ya tenemos tiempo en el camino del Señor, ¿verdad? Muchos se jactan, estoy orando, ¿verdad? Estoy ayunando, perfecto, son disciplinas espirituales muy importantes, pero si eso lo desconectamos de no querer oír todo lo que la ley tiene que decirnos a cada uno de nosotros, estamos muy mal. ¿Por qué, mi hermano? Porque no podemos vivir sin la verdad del Señor. La verdad del Señor es como el aire que respiramos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, ¿no? Hay mucha gente así en la congregación, parece muy noble, parece muy carismático, ¿no? Y tiene mucha fuerza, y te pido esto, y te pido aquello, y te pido lo otro, y Señor, Señor. Le digo la verdad, hermano, y está mi esposa que está compartiendo, no puedo leer todo, y ella es testigo, como otros hermanos. Me acuerdo de una reunión donde llegaba un hermano al cual aprecio, hacía tiempo que no nos encontraba, estábamos orando, ¿verdad? Y la verdad, no, todo fue, realmente se sintió como hacían los fariseos, todo un espamento. Él sacó, empezó a sentir, no un anhelo por las cuestiones judías, pero yo creo que él estaba un poco desviado, se puso el talit y la kipá y que esto y que lo otro, ¿no? Y terminó la reunión y era un compartir, más bien, no estaba desde un púlpito, estábamos sentados en una mesa grande, una reunión de hogar. Y empieza a venir la palabra, ¿no? Este es un ministerio de exhortación, de santidad, ¿no? Y entonces, claro, en un momento, realmente pasó hace algunos años, no me estoy recordando cómo se fue creando toda la situación, y le digo, ¿y ustedes están casados? No. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Mucho talit, mucho tefilín, mucha mesuzá, mucha Biblia grande, dorada. ¿Cómo está nuestra vida, mi querido hermano? Eso es lo que nos importa. Eso es lo que le importa al Mesías, a Yeshua. Mucha gente, hermano, no estoy condenando porque no estoy citando nombres, ni es mi intención condenar a nadie, que el Señor lo salve. Simplemente digo, como siervo del Señor, que tengo la responsabilidad de administrar y obviamente de supervisar y de ver mucha gente que ora, mucha gente por fuera, muy agradable, muy vestida, pero está en adulterio, está robando, está estafando. ¿Cuándo se van a volver al Señor? ¿Usted sabe lo que significa llevar el talit? Algún día me lo voy a poner, pero genuinamente, y lo voy a traer para enseñarle. ¿Cuántas cosas que todavía tenemos que enseñar? Bueno, no es cuestión de ponérselo así a las apuradas. ¿Sabe lo que significa llevar el talit? Ser un maestro para el pueblo del Señor, un ungido del Señor, que tiene la orden de ser marido de una sola mujer, irreprensible. ¿Se le mete eso en la cabeza, querido hermano y hermana? ¡Qué tremendo, mi querido hermano! Mucha simbología, pero poca vivencia de lo que representa esa simbología. De lo que representa el siglo 613 mandamientos. Creo que una persona que está en adulterio, en inmoralidad, que está robando, etcétera, etcétera, sería mejor que se calle la boca y que escuche a otro para poder arrepentirse, ¿no le parece? Pero cuánta soberbia, cuánta arrogancia queremos mostrarnos como pavos reales. ¿Por qué no nos sentamos más bien? ¿Por qué no nos ponemos a los pies del Maestro hasta que el Señor restaure nuestra vida y tengamos la autoridad para poder enseñar la palabra del Señor? Versículo 10 dice, el que hace errar a los rectos
El que hace errar a los rectos por el mal camino. Y mi hermano, con una acción como esa, no estás haciendo errar a la gente. Sí, mirá, este es un rabino, un pastor, un profeta, mirá, usa toda la simbología, pero él está concubinado y debe ser que la cosa es así. No, no es así. ¿Qué dijo Yeshua? Ay de aquellos que hagan tropezar a mis pequeñitos. Ay de aquellos que hagan tropezar a mis pequeñitos. La vida espiritual no consiste en las cosas externas. No consiste en las cosas externas. Mateo 23, Yeshua se lo dijo, por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ustedes los fariseos se dedican a limpiar muy bien lo de afuera, pero lo de adentro no. Lo de adentro no. Y para Yeshua lo de adentro es muy importante. Bienaventurados los que tengan un corazón limpio, porque ellos verán al Señor, dice la Escritura. Proverbios 28:10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Hay juicio, hay sentencia para aquellos que hagan tropezar con su mal testimonio, con su mal caminar, con su mala enseñanza. Hay sentencia, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos, más bien quiere decir acá los maduros en el Señor, heredarán el bien. Por último, 1 Juan 3:12, un capítulo más, hermano. Tenemos unos 5 o 7 minutos más. 1 Juan 3:12, gloria al Señor. 1 Juan 3:12, vamos a ver que el diablo es homicida. El diablo entró en una serpiente, el diablo entró en Caín, el diablo puede entrar en cualquier lugar que le permitan entrar, obviamente. Entró en Jerusalén, entró en el templo, entró en el sacerdocio, entró en los fariseos, entró en los maestros de la ley que eran hipócritas. ¿El diablo puede entrar? Claro que sí. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. La importancia de cerrar puertas al enemigo. 1 Juan 3:12 al 15. No como Caín. Mire, ya al principio de la creación, vemos la tercera parte de ángeles, Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva, Caín. ¿De quién era? Era del maligno. ¿Por qué? Porque él pisoteó la ley del Señor. Claro que la ley no estaba escrita, pero en aquel momento había un entendimiento básico de cómo agradar al Señor. La raza humana había caído, pero Abel pudo entender aquello que agradaba al Eterno, y el Señor se agradó de la ofrenda de Abel. Llegó a decir que su ofrenda era una ofrenda justa porque también fue realizada con un corazón realmente humillado delante del Señor. 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Obviamente él no trajo la mejor ofrenda, ni tampoco la dio con un buen corazón. Y la de su hermano eran justas. A partir de la caída estaba en cada uno poder restaurar su vida, porque el Eterno se movía aún en la raza caída. El Espíritu del Señor obviamente se movía en la persona que realmente le buscaba a Él. Verso 13, hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Obviamente, el mundo que no ama la ley, que no ama la instrucción, que no ama la exhortación, que no ama el camino de la santidad ni de la justicia conforme a la revelación divina, nos aborrece, lo estamos viendo. Caín pertenece a aquellos que están del lado del maligno, aquellos que son religiosos, porque cuidado, Caín trajo una ofrenda. Caín de alguna manera se congregaba. Hoy hemos hablado mucho del templo, hemos hablado del pueblo del Señor. No hemos hablado tanto del mundo, que tal vez ya tomó una decisión de darle la espalda al Señor, sino que estamos hablando Jeremías 7, Oseas capítulo 4, estamos viendo acá también la vida de Caín. Trajo una ofrenda, él tenía algún conocimiento del Eterno, pero no se entregó totalmente. Dice la Escritura, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahora, hermano, este tema del amor hoy no lo voy a tocar tan profundamente, lo dejamos para otro momento. Pero la palabra Ahavá, amor, con la palabra Ejad, que tienen el mismo valor numérico, lo vamos a dejar para otro momento. Hay una relación entre la palabra amor en hebreo y la palabra unidad.
Entonces, si yo no estoy unido al Eterno, ¿cómo puedo amar? Y si no estoy unido a la palabra del Señor, si no tengo amor por la palabra del Señor, ¿cómo puedo amar con sabiduría? ¿Cómo puedo amar con inteligencia? Porque no estamos hablando del amor sensual. No estamos hablando de Cupido, que el Señor lo reprenda. Estamos hablando del amor mórbido. Estamos hablando de orgía, ni de adulterio, ni de fornicación, ni de pornografía. Estamos hablando del amor divino. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué significa amar básicamente a tu prójimo? Amar, mi hermano, en esencia significa sustentar y cuidar a la otra persona. Eso es lo que hace el Eterno con nosotros. A través de su revelación, a través de Yeshua. ¿Qué deberíamos hacer nosotros si es que estamos aprendiendo algo del Eterno? Deberíamos amar a nuestro prójimo en hecho y en verdad. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo diciéndole ese camino no es correcto? Como hemos leído en Proverbios 28:10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, esa persona caerá en el foso. No, eso no es amar. Nosotros tenemos que sacar a la gente de la fosa. Nosotros tenemos que impedir que la gente caiga en el hoyo. Para eso vino Yeshua el Mesías. Voy terminando con esto, 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino, como Caín. Caín sabía que no era bueno asesinar. En un momento el Eterno le habla, le dice, tú puedes, vamos a parafrasearlo, tú puedes tomar control de ese sentimiento pecaminoso. Caín obviamente se convierte en el primer asesino. Tú puedes tomar control con el Espíritu del Señor, puedes enseñorearte de esa situación a través del Espíritu Santo. Pero sin embargo Caín no quiso. ¿Por qué asesinamos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué robamos? ¿Por qué hacemos muchas cosas malas? Porque obviamente, mi hermano, no clamamos al cielo, como dice Romanos 8, para ser lleno del Espíritu Santo y que por medio del Espíritu del Señor podamos hacer morir esas obras de la carne que han entrado a través de la transgresión que el hombre cometió desde el principio. Entonces, mi hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estamos viendo entonces cómo Satanás también engañó a Caín. Lo estoy poniendo como un ejemplo simplemente, cómo el engaño nos descarría, cómo el engaño nos aparta de los mandamientos del Señor para que nosotros tristemente incurramos en estas cosas que nos van a llevar a la condenación, que nos van a hacer lastimosamente caer bajo la ira y el juicio del Señor. Vamos a dejar hasta aquí en esta preciosa tarde-noche. Con la ayuda del Señor nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, 19 horas Paraguay, 20 horas Argentina y Uruguay. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos hablado del arma favorita del diablo, Señor, que es el engaño. Debemos vigilar nuestros pasos para no ser saqueados por el enemigo, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, te pedimos perdón, Señor, por haber abierto puertas al engaño. Hoy rompemos los lazos, las cuerdas del diablo referentes al engaño y a la mentira, las sacamos de nuestra mente y de nuestro corazón ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Y abrazamos tu ley, tu palabra, como nunca antes lo hemos hecho, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Perdona, Señor, si hemos lastimado, dañado, hemos traído algún tipo de muerte en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la vida de los hijos, en la sociedad, a través de no amar de acuerdo a tu perfecta verdad que fue revelada en el monte Sinaí. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú has abierto un camino para que nosotros nos podamos reconciliar, Señor. Para que nosotros podamos ser reconstruidos, podamos ser restaurados. Y podamos ser un templo genuino y verdadero, Señor.
Podamos ser sacerdotes, Señor, que realmente transmiten tu verdad a tu pueblo y que viven tu verdad también, Señor, en la unción del Espíritu Santo, Padre. Gracias por toda la palabra, Señor. Señor, rechazamos toda palabra de mentira, toda palabra que nos ha trastocado, Señor, que nos ha confundido. Señor, todo Babel, toda Babilonia, la sacamos fuera de nuestra mente y de nuestro corazón. Y recibimos el poderoso evangelio de nuestro Señor Yeshua. Quede escrito y grabado en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Líbranos de todo engaño. Líbranos de toda mentira de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, Señor, permaneciendo en tu verdad para que seamos verdaderamente también tus discípulos. En el nombre de Yeshua decimos todos en esta noche, amén y amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Sea el shalom, la paz del Señor. Seguimos en contacto ante cualquier necesidad. Las damas pueden comunicarse. Ahí tienen, obviamente, pueden ver dónde está mi esposa, Cristina María. Los hombres pueden comunicarse con nosotros por cualquier necesidad. Estamos a su disposición. En el nombre de Yeshua, amén y amén.